Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en un video muy especial, más que nada para los que no saben cómo empezar en Golan. Prácticamente lo que vamos a estar viendo es cómo empezar totalmente desde cero a estudiarlo y pasar a un 100%, es decir, convertirte en un experto. Más que nada y siempre orientándonos a los conceptos que tiene Go. Una pequeña aclaración que quiero hacer, esto no va a ser orientado a Go y backend. Simplemente va a ser orientado al lenguaje de programación Golan y nada más. Una vez habiendo hecho esta aclaración, empecemos con el video. Bueno chicos, dos cosas antes de arrancar. Tenemos todo en el Excalidraw. Van a tener tanto el link al Excalidraw solo de lectura, es decir que nadie lo va a poder modificar a menos que sea yo. Y también van a tener una imagen subida a Drive para que lo puedan descargar en el caso de que quieran. En el Excalidraw le pueden ir haciendo zoom. Fíjense que acá abajo van a tener para agregarle y sacarle zoom. Bueno, prácticamente este es todo el roadmap, entre comillas, que armé. Y vamos a ir totalmente desde cero, ¿ok? En principio, obviamente para tener una noción del lenguaje de Go, vamos a tener que estudiar o saber un poquito sobre paquetes, ¿ok? Los famosos package y la función main. Que prácticamente la función main, para los que ya programen un poquito en Go, es la función, al momento de entrar en acción, por así decirlo, va a permitir que funcione. Si no encuentra la función main el programa, no va a iniciarse, ¿ok? Bueno, como segundo paso, cómo comentar el código, ¿ok? Eso creo que es algo importante. El código simplemente se comenta con dos barritas así, como si fuese, creo que también en JavaScript o en C++. Es muy similar a eso. Luego tenemos la instanciación de variables, que es el 1.2, ¿ok? Vamos a poner así, instanciación de variables. En las instanciaciones de variables tenemos dos maneras de instanciar variables en Go. Ya sea con el operador de asignación o también tenemos el tipo de dato. Con el operador de asignación es algo bastante interesante y por eso dicen que Go tiene una sintaxis muy similar a Python, porque nosotros podemos inferir el tipo de dato. Es decir, nosotros sin decirle qué tipo de dato es la variable, como por ejemplo acá, nombre de variable, dos puntos igual. Ahí le estamos diciendo que queremos inferir el tipo de dato que vamos a tener a la izquierda. Supónganse que esto está entre comillas, va a ser un string. Si por ejemplo tiene un número entero, va a ser un entero. Ahora lo que tendríamos que ver como siguiente paso va a ser los tipos de datos que existen, ¿ok? Ya sean int de 8 bits, int de 16, 32, 64, flotantes de 32 bits, 64, booleanos y también tenemos los uints, que para los que no sepan son enteros únicamente que aceptan valores de tipo positivo, ¿ok? Enteros positivos. Pero yo les recomiendo que más o menos se estudien la utilización de estos tipos de datos básicos, ¿bien? Pasaríamos a operaciones básicas, como lo podrían ser la suma, resta, multiplicación y división, ¿ok? Una práctica sencilla de cómo hacer esas operaciones matemáticas sencillas. Y por otro lado tenemos el control de flujos, ¿ok? Ya sea la estructura if, en donde vamos a ver tanto el if y else, ¿ok? Y también los if anidados, ¿bien? Eso sería dentro de control de flujos, la estructura if. Luego de eso, una vez que veamos estructura if, lo que vamos a estar viendo son condicionales y operadores lógicos, ¿ok? Que se utilizan muchísimo junto a la estructura if. Como condicionales y operadores lógicos tenemos el igual, ¿ok? Que es para comparar una condición con la otra. Si son iguales, quiero que se cumpla algo. El mayor que, el menor que, el mayor igual que, menor igual que y distinto que. ¿Bien? Y por otro lado tenemos los operadores lógicos, que serían el AND, operador AND, que quiere decir cuando se cumplen dos condicionales, dos condiciones, ¿ok? El OR, que únicamente cuando se cumple una o la otra. Y el NOT, que es cuando es distinto de. ¿Bien? Bien, siguiendo con nuestro roadmap, una vez que dominemos el control de flujos, obviamente de cada uno de estos temas ustedes intenten practicar, ¿no? Ya sean de las operaciones básicas matemáticas a controles de flujos, intenten ir haciendo alguna operación básica matemática mientras están haciendo algún control de flujo con una estructura if, por ejemplo, pueden ir mechando. Bien, otra de las cosas que tenemos es la estructura switch. Bien, también es importante que la sepan manejar, ¿no? Tanto si yo tengo un switch, voy a tener un condicional y ese condicional va a tener distintos casos. Es decir, si se cumple el valor de ese condicional con el caso número 2, vamos a entrar a esa lógica de código.
También tienen que saber que el switch tiene un estado default, en el cual si no entra ningún caso, bueno, va a ir al caso default. Siguiendo con nuestro roadmap, ahora sí, tenemos los ciclos e iteraciones. Sepan que en Go, si vienen de otro lenguaje, en Go no existe el while, ¿bien? Así que lo que vamos a aprender únicamente para los ciclos e iteraciones va a ser del bucle for, la sentencia break, la función range y también, por si quieren, cómo hacer un bucle infinito. La sentencia range, para explicarles un poquito más o menos, la sentencia range lo que hace es una función que nos ayuda muchísimo a iterar dentro de bucles for y tiene la funcionalidad principal de poder, no sé, por ejemplo, pasarle un... Bueno, ya lo vamos a ver, pero le podemos pasar un vector y nos va a devolver tanto la posición del vector como el valor al cual es igual esa posición que nos devolvió también. Es decir, nos va a devolver la posición del vector más el valor al cual es igual esa posición que nos devolvió. Es como hacer un bucle infinito y la sentencia break, que únicamente se utiliza por si nosotros estamos haciendo un bucle infinito, poder terminar en algún momento, poder cortar ese bucle si, no sé, por ejemplo, se cumple cierto condicional dentro de una estructura if. Acá hay algo interesante que es, nos introduciríamos dentro de funciones y paquetes, y las funciones y paquetes tienen... Aprender funciones, yo utilizo mucho las preguntas, ¿ok? Para que ustedes se puedan ir como orientando en qué es lo que tienen que saber. Bueno, acá les dejé varias preguntas sobre qué tendrían que aprender sobre funciones. Como por ejemplo, ¿qué son las funciones? ¿Cómo llamar a una función? ¿Qué son los parámetros? ¿Qué es el scope? Bueno, acá puse sentencia de return, pero tranquilamente les podría preguntar qué es una sentencia de return, qué hace una sentencia de return, cómo devolver un o muchos valores, por ejemplo, ¿ok? Todas estas preguntas que ustedes ven acá, tranquilamente ustedes las tendrían que saber si es que dicen saber Go, ¿bien? Y después tenemos los paquetes, ¿ok? Que, bueno, también acá tengo alguna que otra pregunta, que es, ¿qué son los paquetes? Y acá les dejé algunas librerías estándar de Go, que son las que más se utilizan, como por ejemplo FMT, Time, Strings, OS y IO, ¿bien? Y por último la sentencia import, que la sentencia import se utiliza para cuando estamos dentro de un paquete, por ejemplo, dentro del paquete main, queremos importar el paquete FMT, bueno, justamente dentro de esta sentencia import le vamos a estar diciendo al programa que nos importe ese paquete FMT para poder utilizarlo dentro de nuestro paquete. Bien, así que, bueno, como 1.7 tendríamos funciones y paquetes, deberían saber todo esto. Sigue complicado, que es el 1.8 punteros, ¿bien? Esto es sintaxis básica, gente. Esto es básico de Go. Esto lo deberían saber. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es sintaxis básica? Porque muchas de las cosas que tiene acá Go y que yo les estoy nombrando, también están en otros lenguajes. Una vez que arranquemos con el semi avanzado y después el avanzado, van a ver cosas que son únicamente especiales y particulares de Go. Punteros. Punteros están en prácticamente todos los lenguajes. Van a tener que saber o van a tener que aprender a responder a la pregunta de qué son los punteros. ¿Bien? Diferencia entre un puntero y una variable. Esto creo que es clave y poca gente se anima dentro de una entrevista técnica a dar una diferencia entre un puntero y una variable. Uno accede a la posición de memoria. Justamente me adelanté porque también van a tener que aprender a qué es una posición de memoria. Por otro lado, van a tener que acordarse, pero esto es muy importante, la diferencia entre un operador ampersand y el asterisco. ¿Qué hace cada uno? Uno obtiene la posición de memoria, el otro obtiene el valor de la posición de memoria. ¿Bien? Así que apréndanse muy bien la diferencia entre ellos. Bueno, pasamos a la parte semi avanzada. Y si bien ustedes saben que los vectores, arrays, están obviamente en otros lenguajes, nosotros acá en Go tenemos uno particular que también tenemos la posibilidad de tener algo que se llama slice. Así que como parte del semi avanzado, del 2.0, que sería el paso a seguir, primero que tienen que aprender es qué es cada uno, es decir, qué es un slice y qué es un vector, cuáles diferencias tienen, ¿ok? También van a ver una función que nosotros utilizamos mucho a la hora de ver el tema de vectores y slices, que es len. Lo que hace es recibir un vector o un arreglo y devuelve la longitud de ese arreglo, ¿ok? Lo devuelve en tipo entero. Pues algo muy importante dentro de esta temática de vectores y slices es la función make. De hecho, la función make se utiliza para crear slices. Mucha gente lo que hace a veces es crear con la función make
Slice, entonces es importante que la conozcan. En Go vamos a tener mapas y la función append, que es muy importante. Básicamente sirve para agregar elementos tanto a un vector como a un slice, ¿ok? Pero algo que quiero que tengan muy claro es la diferencia entre ellos dos, ¿ok? Entre el vector y el slice. Bien, como 2.1 y paso siguiente, manejo de errores. Esto es muy importante y por eso van a tener que saber responder a la pregunta de por qué es importante esto en Go, ¿ok? Básicamente, muchas funciones en Go, y esto es muy recurrente, devuelven un error, ¿ok? Así que van a tener que saber responder a eso de esa manera, con que el manejo de errores en Go es muy recurrente, ¿ok? Por eso vamos a tener también un paquete de errors en el cual vamos a poder crear nuestros propios errores en el caso de que hayan sucedido. Y van a ver muchísimo esta sentencia if err es distinto de nil. ¿Por qué? Porque los errores, una vez que son devueltos, si no hay errores, el valor por defecto va a ser nil. Entonces, por lo general nosotros solemos instanciar una variable que se llama err y le decimos que si error o err es distinto de nil, quiere decir que hubo algún error. ¿Bien? Y por eso acá les puse a ustedes que lo van a ver más que a sus novias, si es que tienen. Siguiente tema, 2.2. Structs. Para el tema de structs, acá hay una controversia y hay mucha gente que no le gusta y que también lo suele confundir, porque Go no tiene una programación orientada a objetos muy potente, ¿ok? Básicamente, ¿por qué digo que no es muy potente? Porque no cumple con todos los fundamentos al pie de la letra de la programación orientada a objetos. Pero igualmente yo les voy a pedir que se lo estudien. Obviamente si vienen de algún lenguaje tipo Java o C++, ya los van a saber de taquito. Pero siempre es importante estudiar los fundamentos de la programación orientada a objetos, por más que Go no los utilice de manera totalmente correcta. Porque, por ejemplo, en vez de utilizar herencia, utiliza composición, ¿ok? No es que de las clases padres heredamos literalmente a las clases hijas. Utiliza la composición, que es un proceso un poquito distinto. Bien, y ahora de lleno a las estructuras, vamos a tener que saber responder a qué es un struct, campos y tipos de datos dentro de un struct. O sea, nosotros dentro de una estructura, como dentro de una clase en otro lenguaje de programación, tenemos nuestros campos y estos campos van a tener algunos tipos de datos. Y bueno, por último también yo les preguntaría qué significa instanciar o qué significa una instancia de un struct. Por otro lado, un fragmento de las estructuras son los receivers, que dentro de las clases en otros lenguajes, por eso hago siempre la comparativa, los receivers vendrían a ser los métodos, ¿ok? Y nosotros tenemos dos tipos de receivers. Tenemos los receivers normales y tenemos los pointers receivers. Así que lo que yo voy a querer es que ustedes me sepan responder qué son cada uno y qué diferencias hay entre ellos, ¿ok? Bien, y por último, dentro del semi avanzado tendríamos en el 2.3 las interfaces. Tienen muchísima relación con las estructuras y va a ser muy importante que las aprendan, más que nada cuando quieran desarrollar programas escalables. Por eso me van a tener que saber responder al pie de la letra qué son las interfaces, por qué es importante utilizarlas y el beneficio de utilizar interfaces. Ya les digo, no pasen de largo este tema lo tienen que entender, porque para hacer programas escalables las interfaces son importantes. Bien, y ahora sí, vayamos directo a Go avanzado, que ahora sí, bueno, ya no tenemos nada con respecto a otros lenguajes de programación. Acá prácticamente lo que vamos a estar viendo van a ser temas de concurrencia. En un primer lugar tendríamos las GoRoutines, en donde creo que como respuesta me tendrían que primero decir qué son las GoRoutines y qué ventajas tienen. Y también algo que es posta muy importante, la diferencia entre concurrencia y paralelismo, que no son lo mismo. El paralelismo, por un lado, tiene la particularidad de que dos líneas paralelas empiezan y terminan en un mismo lugar. La concurrencia, por su parte, es paralela, pero no terminan ni empiezan en el mismo lugar. Así que esta diferencia la tienen que saber. Por otro lado, si van a ver GoRoutines, van a tocar el tema de Wait Groups. Así que van a tener que saber qué son y por qué se utilizan y por qué también es importante. Algunas de las funciones que van a ver más importantes de Wait Groups va a ser wg.add, wait y done. Que acá me olvidé, de hecho lo voy a modificar ahora en vivo y en directo, es done. ¿Ok? Un tema también importante que van a ver mucho cuando vean GoRoutines es mutex. Y esto también es importante y mucha gente no lo dice cuando habla de GoRoutines. Van a tener que aprender y saber qué es una carrera de datos o un data race. ¿Qué hace el mutex? Es que si nosotros con varias GoRoutines queremos acceder a la misma porción de código, podemos llegar a modificarlo tantas veces que logremos un resultado erróneo.
Entonces con Mutex lo que estamos haciendo es como ponerle un candadito a esa porción de código para que si accede una GoRoutine, la segunda GoRoutine que quiera tener acceso no va a poder porque todavía está la primera en ejecución. Esto va a pasar en milisegundos igual. Bien, el segundo tema de Go avanzado, que sería el 3.1, tenemos a los channels o canales en español. En donde yo voy a querer saber qué son, cómo se declaran y qué tipo de channels hay. Acá yo les hago un breve inciso de cuáles van a tener que saber. Obviamente va a haber canales únicamente de escritura, lectura, y va a haber tanto de escritura y lectura, o sea, ambos. También van a tener que aprender la función close, y relacionado con el tema channels, que no es el mismo concepto pero está muy relacionado, es el select. Y bueno, me van a tener que saber responder a la pregunta de por qué es importante usar select si estamos utilizando por ahí varios canales o incluso un canal solo. Bien, luego tenemos el tercer tema de Go avanzado, serían los contextos, en donde van a tener que aprender qué es un contexto, cómo se crea y por qué los relaciono con los canales. Ahora, algo que yo les dejé como 2 flechitas es prácticamente cómo nosotros solemos abreviar el paquete context en CTX, y les puse las 2 funciones que más se utilizan, que son el .todo y el background. Bueno, y ahora sí, por último tenemos a testing, es decir, vamos a tener que aprender a cómo testear nuestro propio código. Esto se va a llevar a cabo con el paquete testing y vamos a tener que diferenciar, por ejemplo, un archivo math.go de un archivo math-test.go, que ya de hecho el compilador de Go, cuando nosotros ponemos un archivo de estas características, el compilador ya sabe que va a ser de tipo testing, es decir, que va a ser un archivo creado para testear otro. Y lo que vamos a tener que averiguar y responder es a la pregunta de cómo ejecutar nuestros tests. Algo que les quería dejar de extra es que obviamente también, si ustedes están interesados en el desarrollo backend, van a tener que aprender sí o sí el package.net HTTP. Y esto no es tanto para el desarrollo backend, pero sí para el manejo de información entre JSONs, que son el tema de marshalling y unmarshalling de JSONs. Básicamente de convertir, por ejemplo, una estructura JSON en información que pueda manejar Go, como lo podría ser una estructura, o viceversa, que una estructura Go querramos convertirla en una estructura JSON. Básicamente para esto funciona. Y sí o sí, si quieren ser desarrolladores backend, el paquete net HTTP. Bueno, gente, les dejo otro videito por acá para que sigan viendo y nos vemos en el próximo.